Ante todo, bueno, soy la doctora Selena Verástegui Ruiz, ¿ya? Soy médico hematólogo, trabajo en el Hospital María Auxiliadora, ¿ya? Y el día de hoy nos ha tocado hablar sobre el tema de trombofilias, también llamados estados trombóticos o síndrome de hipercoagulabilidad, ¿ya? Son síntomas. Dentro de ello, lo que vamos a ver es tanto la parte de trombofilias, ¿no? Estados politrombóticos de tipo congénito hereditario y adquirido. Vamos a empezar de forma general hablando un poquito de lo que viene a ser el esquema de hemostasia, para poder nosotros entender en sí todos los trastornos de coagulación, tanto sea para la parte de riesgo de sangrado o riesgo de trombosis. Tenemos que entender primero la hemostasia. La hemostasia en sí es un evento fisiológico, ¿ya? En el cual vamos a tener diferentes fases. Dentro de ellas tenemos una fase vascular, ¿no? En el cual posteriormente que se dé el daño a nivel del endotelio, del vaso sanguíneo, este endotelio va a hacer un efecto de vasoconstricción, es como un reflejo prácticamente. Posteriormente a esto se va a dar lo que nosotros le decimos la hemostasia primaria. La hemostasia primaria viene a ser en realidad la activación a nivel de unas células principales que vienen a ser nuestras plaquetas, que tienen como objetivo o como fin posteriormente formar lo que nosotros le llamamos el coágulo plaquetario o trombograma, ¿ya? Esta hemostasia primaria, como lo hemos, pues me imagino, también lo habrán visto en lo que vienen a ser las prácticas, ¿no? Es un coágulo totalmente frágil, por lo cual este coágulo necesita reforzamiento y se va a dar lugar a lo que viene a ser la hemostasia secundaria, también llamado fase de coagulación. Esta fase tiene como objetivo ya reforzar este coágulo mediante un componente muy importante que es la fibrina, ¿ya? ¿Qué va a hacer este coágulo de fibrina? Proteger y darle tiempo a mi endotelio para que éste se pueda recuperar. Posteriormente a que este endotelio ya esté totalmente recuperado, lo que va a hacer mi sistema de hemostasia es bloquear todos los mecanismos por los cuales se está produciendo esta fibrina y empezar a destruirla, la llamada fibrinolisis. Entonces, todos estos eventos en realidad están totalmente equilibrados, ¿ya? Están totalmente, se podría decir, coordinados, y la alteración en cualquiera de estas fases me va a dar un trastorno de la coagulación. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a hablar que tenemos dos sistemas en nuestro organismo. El sistema procoagulante, eso va a estar dado básicamente por mi hemostasia primaria y mi hemostasia secundaria o mi fase de coagulación, y un sistema anticoagulante, ¿ya? Que va a estar dado básicamente por mi fase de fibrinolisis. Entendiendo un poquito de eso, vamos a reforzar lo que más o menos les he explicado. Como les dije, este es un equilibrio hemostático. Significa que tanto mi sistema procoagulante como mi sistema anticoagulante esté en un momento de equilibrio, o sea, esté en el mismo, se podría decir, estado. No hay ninguno que lo esté incrementando o disminuyendo. ¿Qué es lo que sucede cuando mis factores procoagulantes están muy elevados o mis factores anticoagulantes también pueden estar muy elevados o muy disminuidos? Ahí ya pierde la estabilidad y por lo tanto mi paciente puede tener trastornos de sangrado o trastornos de coagulación, o sea, indicios de posibilidad de hacer coágulos o trombos. Entonces, para nosotros hablar de trombofilia significa que mi sistema de factores con mi sistema procoagulante está muy incrementado, muy estimulado, muy activado, o mi sistema anticoagulante está muy disminuido o bloqueado, ¿no? Muy bien, entonces entendiendo más o menos esa primera parte, vamos a definir lo que el tema de hoy. Como les dije, las trombofilias, también conocidas como estados pretrombóticos, estados protrombóticos o síndrome de hipercoagulabilidad, no viene a ser más que todo un estado totalmente patológico, en realidad, donde existe predisposición. ¿En qué? Una predisposición totalmente anormal a la formación de coágulos, ya sea tanto a nivel de mi sistema venoso como a nivel de mi sistema arterial. Podemos tener dos, en realidad, situaciones diferentes. Podemos tener pacientes que tengan eventos de trombosis
de forma recurrente, sin ninguna justificación y con exámenes de laboratorio totalmente normales o irreconocibles, como también podemos tener pacientes que no tienen ningún cuadro clínico, pero ya de por sí algunos exámenes de laboratorio alterados me pueden dar a entender que mi paciente probablemente está frente a esta patología. Muy bien, ¿cómo lo podemos clasificar? En realidad, como yo les había explicado, hay las congénitas y las adquiridas. Pero estas congénitas con estas adquiridas depende mucho si son de causa primaria o de causa secundaria. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de trombofilia primaria, significa que la etiología de esa trombofilia tiene que ver con alguna alteración de parte hematológica. Hay un trastorno de fondo de la parte hematológica que está produciendo que mi paciente tenga ese trastorno. Cuando hablamos de trombofilia secundaria, significa que hay otros factores, no tiene mucha relación específicamente por algo hematológico propiamente dicho, sino que hay otras comorbilidades, otros eventos en los cuales puede hacer que mi paciente haga un trastorno secundario. Por ejemplo, los pacientes oncológicos. Los pacientes con cualquier tipo de neoplasia pueden hacer un síndrome de hipercoagulabilidad, porque la misma neoplasia me va a activar mi sistema de procoagulación. Ya mis mismos oncogenes van a tener ese riesgo. La gestación y el puerperio a su vez también. ¿Por qué? Porque me altera mi hemostasis. Hace que haya disminución a nivel de unas proteínas que son importantes, que ahora vamos a hablar, que son las proteínas C y S, que lo que van a hacer es formar parte del sistema anticoagulante. Por lo tanto, si hay disminución de ellas, vamos a tener predisposición a formar coágulos. Procesos, algunos médicos, cirugías prolongadas, y muchas veces algunos de estos factores se pueden asociar a alguna de estas patologías primarias e incrementar más la clínica o los eventos trombóticos de mi paciente. O sea, puedo tener ambos factores, claro que sí. Las trombofilias primarias, a su vez, se van a clasificar en dos grupos, las llamadas congénitas, el paciente nace con este trastorno, y las adquiridas. De las congénitas, esto en realidad es un grupo mayor, por si acaso, pero estas son las más frecuentes. No vamos a hablar solamente un poco de cada una de ellas, por si acaso, ¿ya? Y las de tipo adquirida, que el más frecuente es el llamado síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Ese es el más frecuente de todos. Hay algunas en las cuales van a compartir tanto orígenes hereditarios como congénitos, pero son muy infrecuentes. Entonces, bueno, eso ya habíamos hablado, ¿ya? Eso también. Dentro de lo que vienen a ser las hereditarias también se pueden subclasificar dependiendo del trastorno que se está alterando. Tenemos la de tipo mutacional, como el factor 5 de Leiden, y la mutación del gen de la protrombina. Estos dos son los más frecuentes en realidad. En primer lugar tenemos la mutación del factor 5 de Leiden, o también llamado resistencia de la proteína C activada. De ahí van a entender por qué tiene ese nombre. Esta tiene una prevalencia de aproximadamente 11 a 20% de todas las trombofilias congénitas, con mayor predisposición en población americana en realidad, ¿no? Posteriormente, como les dije, le sigue la mutación del gen de protrombina, y después ya las deficiencias de factores como vienen a ser la proteína C y la proteína S. ¿Ya? Las demás, como los polimorfismos, algunas otras alteraciones citogenéticas que puede tener mi paciente con predisposición a trombofilia, son más infrecuentes. Entonces, más o menos para entender cómo es que se dan estas trombofilias de tipo hereditaria, yo les había explicado que básicamente en mi hemostasia secundaria tenemos un mecanismo, se podría decir, persistente de todos mis factores de coagulación. Tanto es así que hay factores muy importantes que se van a agrupar muchas veces en parejas, o a veces se van a juntar con otros factores de coagulación y formar complejos de factores de coagulación. Entre ellos está el 10A y el 5A. 10A significa que ese factor 10 activado, por si acaso. ¿Ya? Entonces, estos dos factores son muy importantes porque se enlazan juntamente y forman el complejo del factor 10A con el 5A. Este complejo muchas veces va a tener, se podría decir, va a ser bien fuerte su estimulación. ¿Para qué? Para que al final se siga formando fibrina. Entonces, para yo parar, para yo
bloquear la producción de fibrina, yo tengo que desactivar estos dos factores de coagulación, este complejo básicamente. ¿Cómo hago eso? Mediante mi proteína C activada. Mi proteína C activada es una proteína que normalmente se produce en el hígado. La función básica es bloquear este complejo activador. Esta proteína C, por si acaso, no puede funcionar sin su cofactor, y su cofactor viene a ser la proteína S. ¿Ya? Entonces, ambas proteínas yo las tengo que tener en niveles adecuados. ¿Para qué? Para que cuando yo desee ya bloquear mi producción de fibrina, este complejo se desuna, se desactive y yo pare de producir este componente. Es la única forma, si no, no va a ser efectivo mi fibrinolisis. No vamos a poder destruir si seguimos produciendo por un lado. ¿Me entiendes? Entonces, una de las enfermedades congénitas viene a ser la deficiencia de proteína C o deficiencia de proteína S. Entonces, estos pacientes tienen niveles inadecuados, por lo tanto, este complejo no se puede desactivar. Otro de ellos es el llamado factor 5 de Leiden. El factor 5 de Leiden en realidad viene a ser un factor 5, pero mutado, por eso es mutación. ¿Qué significa? Que este factor 5 es imposible inactivarse con mi proteína C normal. Por más que yo intente que tenga alta cantidad de proteína C, como este factor está mutado, alterado, no hay nadie quien lo pueda bloquear. Y por lo tanto, se sigue formando fibrina de forma constante. Otros de ellos son la mutación del gen de protrombina. La protrombina viene a ser una proteína que estimula, incrementa la producción de trombina, que viene a ser un factor de la coagulación importante para formar fibrina. Esta mutación del gen de protrombina incrementa la cantidad de producción de trombina hasta más del 100%. Por lo tanto, esa gran estimulación va a ser persistente en mi paciente, por lo cual la fibrinolisis que yo tengo en mi organismo va a ser totalmente insuficiente. Ese mecanismo no nos va a ayudar. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? No hay problema en que me avisen, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de trombofilia primaria, ya les había explicado, es un trastorno básicamente hematológico. Ya acá vamos a hablar en realidad de lo que viene a ser el trastorno de tipo hereditario. Muchas de esas literaturas, si en algún momento pueden llegar a revisar, van a explicarles que muchos de estos pacientes, especialmente los pacientes de fenotipo heterocigoto, de por sí no son, se podría decir, no presentan trastornos de trombosis, mientras que no haya un factor desencadenante acompañado. O sea, mis pacientes pueden llegar a ser asintomáticos durante toda su vida mientras no tengan ningún factor desencadenante. Por ejemplo, mi paciente que empezó a usar anticonceptivos orales, ¿no? Y empieza a hacer cuadro de trombosis. Mi paciente con alguna trombofilia hereditaria que quedó gestando, también empieza a hacer factores de trombosis, ¿no? O pacientes que estén en cirugías prolongadas, o sea, en estasis venosas, en inmovilidad de mi paciente, son factores que en sí van a desencadenar episodios trombóticos, ¿ya? Entonces, de por sí relacionan que la mayoría de estos trastornos va a ser de tipo heterocigoto, por lo tanto, eso es lo clínicamente más frecuentemente que vamos a encontrar. Entonces, si bien es cierto, tenemos algunas causas de trombofilia secundaria, siempre no, especialmente en pacientes muy jóvenes, debemos descartar la presencia de alguna otra predisposición, especialmente genética. Entonces, ¿en quiénes debemos sospechar? Ya más o menos les he estado explicando, en pacientes jóvenes, ¿no? Menores de 40 años, menores de 45 años, que empiecen a hacer cuadros de clínica de trombosis de forma recurrente. Ya estamos hablando que, por ejemplo, este año hay una trombosis en miembro inferior izquierdo, el próximo año en miembro superior derecho. Entonces, esos pacientes que no tengan ninguna justificación, ya hay que estudiarlos. Presentaciones de áreas infrecuentes, ¿no? Trombosis en las cuales sean más infrecuentes, como trombosis mesentéricas, trombosis portal, aníbales senos venosos cerebrales, ¿no? Historia familiar, que hermano, primo, abuelo hayan tenido también presencia de cuadros trombóticos recurrentes. La necrosis cutánea al iniciar tratamiento con dicumaricos, que viene a ser la warfarina.
La warfarina es un medicamento en este grupo de los antihistamínicos que lo que hace es disminuir, al inicio disminuye los niveles de proteína C y S. Por lo tanto, el paciente con este trastorno, al empezar el tratamiento con este medicamento, hace lo que nosotros le decimos la necrosis cutánea. Ya necrosis a nivel básicamente de miembros inferiores, ¿no? Lesiones totalmente oscuras, necróticas, ¿no? Eso es lo que nos describe el paciente. En estos pacientes debemos descartar este defecto. Y bueno, trombosis o púrpuras fulminas que lo vamos a encontrar en pacientes neonatos, eso vamos a ver ahora en las imágenes, ¿no? Son pacientes homocigotos con esta deficiencia. Aparte de lo que ya hemos mencionado, también debemos tener en cuenta a los pacientes que tengan historia obstétrica patológica, ¿no? Pacientes con antecedentes de abortos tempranos, especialmente sin ninguna causa y antes de las 10 semanas. Esos pacientes definitivamente debemos descartar trastornos de trombofilias congénitas. Cuerpos fetales tardías, citotelinas, RCU, también debemos descartar trastornos de trombofilia. Entonces, normalmente, ¿cuándo vamos a hacer un estudio de trombofilia? Como yo les decía, pacientes jóvenes con presencia de trombosis totalmente infrecuentes. Estamos hablando de trombosis de tipo proximales, sin ninguna justificación, o sea, un evento definitivamente no provocado. Si, por ejemplo, mi paciente sí tiene una justificación de una arritmia cardíaca, le colocaron un catéter, tiene algún trastorno a nivel anatómico y por lo tanto es ese riesgo, entonces en esos pacientes quizás no amerita, pero en los que no tengan ninguna justificación sí lo amerita. ¿Cómo es que yo hago mi diagnóstico? En realidad el perfil de trombofilia son exámenes un poco complejos que no los van a ver ustedes en los hospitales. Son muy pocos los hospitales donde tienen un perfil de trombofilia completo. En realidad a nivel de MIXA no lo tenemos, ¿no? Lo que hacemos básicamente de todas maneras es que mi paciente tenga un perfil de coagulación completo para confirmar que no haya ninguna alteración asociada o alguna otra coagulopatía asociada. Acuérdense que la coagulación intravascular diseminada, no sé si han tenido un taller de eso, puede cursar con eventos trombóticos. Entonces hay que verificar que no haya trastorno de coagulación en esos pacientes. Entonces definitivamente siempre hay que pedir perfiles de coagulación, función hepática, ¿no? Si mi paciente es un paciente hepatópata, ya saben que la proteína C, la proteína S se produce en el hígado. Por lo tanto, si es un paciente hepatópata, vamos a tener deficiencia de estas proteínas y esa puede ser la justificación. A su vez, hemograma y entre otras para ver función renal también. Entonces, dentro de lo que viene a ser el screening de trombofilia, yo tengo que descartar tanto mis causas congénitas, las más frecuentes, como mis causas adquiridas. Dentro de las causas congénitas, lo que vamos a descartar, bueno, son las más frecuentes. Estamos hablando de la mutación del factor 5 de Leiden y estamos hablando de la mutación del gen de la protrombina, ¿no? Ambos exámenes se hacen de forma molecular por PCR y son los más fiables en realidad. Son los que van a describir que se pueden realizar en cualquier momento, así mi paciente esté en un evento agudo, así mi paciente esté en tratamiento con anticoagulación, ya que ambas situaciones pueden alterarme en realidad los demás perfiles. Posteriormente, bueno, tanto la proteína C y S hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque en estos casos sí se puede alterar cuando mi paciente está durante el evento agudo, puedo tener falsos negativos, o cuando está usando anticoagulación. Posteriormente también debería hacer un perfil de un síndrome trifosfolipídico, es importante, básicamente en pacientes con historia obstétrica, mujeres jóvenes que son mucho más frecuentes de encontrar esta enfermedad. Este perfil de síndrome trifosfolipídico se hace realmente al inicio y posteriormente se tiene que repetir a las 12 semanas para confirmación, así haya salido totalmente negativo por si acaso. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, en algunas situaciones no se recomienda realizar este screening, especialmente en pacientes que estén con el evento agudo, en pacientes durante la gestación, durante el puerperio y durante el tratamiento. Lo ideal es esperar a que termine todo el tratamiento y ahí recién realizarlo todo el screening, ¿no? El único que es totalmente fiable son las pruebas moleculares, tanto para el factor 5 de Leiden como de la mutación del gen de protrombina. Ahora, sin embargo, en algunos casos se puede realizar, valorando el beneficio de que mis exámenes pueden estar alterados por si acaso. Vamos a hablar un poquito de cada uno,
pequeño resumen en realidad, ¿ya? Primero el factor 5 de Leydig, que viene a ser el más importante, ¿ya? Como les decía, es un defecto a nivel del cromosoma 1, que es donde básicamente se va a expresar esta mutación, ¿ya? Puede ser de tipo heterocigoto o de tipo homocigoto, ¿no? Cuando son de tipo homocigoto, definitivamente vamos a tener mayor clínica a menor edad, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de tipo heterocigoto, son pacientes que pueden cursar durante toda su vida de asintomáticos y por ahí tener algún factor desencadenante y empiecen a hacer cuadros clínicos, ¿ya? Bueno, este es el trastorno, la alteración mutacional, ¿no? Vamos a tener sustitución de arginina por glutamina en esta posición del nucleo. Y como les decía, en realidad es la trombofilia genética más frecuente, tanto a nivel mundial, en realidad, tanto a nivel de la población europea como americana, ¿ya? Vamos a tener un porcentaje mayor de riesgo, no solamente eventos tromboembólicos, también trastornos o historias obstétricas, ¿ya? En estos pacientes está totalmente contraindicada el uso de anticonceptivos. Totalmente contraindicado porque está demostrado que el uso de anticonceptivos en estos pacientes incrementa hasta 10 veces la posibilidad de hacer cuadros trombóticos múltiples, ¿ya? Por si acaso. Y como les decía, en pacientes especialmente heterocigotos, la mutación sola es incapaz de producir trombosis. Este es el examen por el cual organizamos, que fue de PCR, que viene a ser la reacción de cadena polimerasa. Es el mismo examen que usamos para el gen de protropina. En el caso del gen de protropina, yo les había explicado, es una mutación a nivel de esta proteína, que lo que va a hacer es elevar las concentraciones de protropina circulantes. Mi actividad de mi proteína va a ser mayor, va a estar, como les decía, más del 100% de actividad de esta proteína. Por lo tanto, vamos a generar cantidades, se podría decir, demasiado elevadas de trombina y por lo tanto, como consecuencia, inactivación de mi factor 5 activado. Vamos a seguir produciendo. Es la segunda trombofilia congénita más frecuente y como les decía, igual vamos a tener muchos por predisposición a eventos de tromboembolismo venoso básicamente y historia obstétrica. El diagnóstico es igual por la mutación del factor 5 de Leydig. Es lo mismo. Igual. En el caso de la proteína COS, ya les había explicado un poquito, la proteína C es una proteína que tiene que necesariamente trabajar conjuntamente con la proteína S. No se puede activar esta proteína mediante no tengamos como cofactor a la proteína S. Lo que hace básicamente es inactivar a mi factor 5, mi factor 8, ¿ya? Y entre otros también factores, ¿no? Esa es la función que tiene esta proteína, ¿no? Al tener disminución de ella, por ende vamos a tener un factor 5, un factor 8 activado de forma persistente. Ya es de síntesis hepática, ya les habíamos explicado, ¿ya? Y básicamente te requiere de la presencia de la proteína S como cofactor. Esto es las llamadas necrosis cutáneas que les había explicado a los pacientes que usan warfarina, ¿ya? A veces nosotros tenemos pacientes que vienen con un cuadro trombótico, ¿no? Y les iniciamos anticoagulación y realmente no es factible hacerle todo ese perfil de trombofilia, ¿no? Iniciamos en oxaparina, posteriormente el paciente no tiene medios para comprar otro tipo de anticoagulantes y iniciamos warfarina, que es lo que mayormente tenemos en los hospitales. Entonces nos damos cuenta que a la semana de iniciado el medicamento empieza a hacer estas lesiones. En estos pacientes pues amerita descartar este tipo de patología por si acaso. Estos son en pacientes mayormente heterocigotos. Esto lo vamos a ver en pacientes homocigotos, en pacientes en los cuales las deficiencias sean muy severas. Estos son pacientes neonatos que pueden llegar a los primeros días de nacimiento a hacer necrosis a nivel distal, a nivel facial, ¿no? Hay múltiples zonas. Llegan a tener pronósticos muy reservados, especialmente cuando tiene el tipo más común, que son las disminuciones cuantitativas y son muy severas. No, prácticamente el paciente casi no tiene nada de proteína C, ¿no? Eso es lo que podemos ver. También puede haber abortos intrauterinos, fetales, ¿no? O sea, muertes fetales, perdón, en los cuales pues vamos a encontrar que al momento de la evaluación, al momento que se expulsó al feto, el feto llega a tener esa imagen, no toda necrótica en realidad, muy sistémica. El
historia básicamente es con la proteína S. En realidad no tenemos proteína S y así tengamos niveles normales de proteína C, por lo tanto no funciona. Es el mismo mecanismo prácticamente en realidad, ¿no? Igual se encarga de desactivar factor 5 y factor 8 básicamente. ¿Ya? Acá sí hay tres tipos, de tipo 1, en los cuales los niveles totales y libres y a su vez la actividad de mi proteína S puede estar disminuido. En el tipo 2 solo la actividad de esta proteína está disminuido, pero hay niveles totalmente normales. Y en el tipo 3 los niveles libres y la actividad están totalmente alterados, o sea, prácticamente causas es la más severa, ¿no? El riesgo es alto, especialmente en historia céntrica. Como le dije, ambos casos pueden causar la misma clínica, la púrpura fulminans neonatal. Y para hablar un poquito de trombofilia primaria y embarazo, yo les había explicado que estos pacientes que cursan o que van a tener algún otro factor asociado, especialmente la gestación, que es lo más frecuente, los vamos a encontrar en realidad en la mayoría de tipo en realidad venoso, ¿no? Cuando estamos hablando de trombofilias primarias, congénitas, ¿no? En el caso de otros tipos de trombofilias podemos tener más de tipo arterial. Lo más frecuente por anatomía en realidad son del lado izquierdo, ¿no? El 90% y el 72% en el lado contralateral, ¿no? Estos tipos de trombofilia las podemos clasificar en diferentes riesgos. Estamos hablando de un alto riesgo, niños en el síndrome antifosfolipídico, y hoy viene a ser una trombofilia, en este caso adquirida y de alto riesgo. Es una paciente que de por sí debe recibir tratamiento. El factor 5 de Leiden de tipo homocigota, la mutación de protromina también de tipo homocigota, la deficiencia de proteínas C y S también viene a ser de alto riesgo. En cambio, de bajo riesgo vienen a ser los de tipo heterocigoto y de riesgo incierto, en el cual no se puede determinar realmente si mi paciente vamos a tener complicaciones o no, son los más infrecuentes. ¿Para qué me sirve yo estratificar a mis pacientes? En realidad es por el tema del tratamiento. Si yo quiero que mi paciente con este tipo de trombofilia salga gestando y pueda llevar a cabo una gestación tranquila y que pueda darse en realidad el nacimiento de su pequeño, tenemos que iniciar tratamiento en estos casos, los que vienen a tener trombofilias de alto riesgo, anticoagulación de tipo terapéutica, ¿no? Usamos básicamente enoxaparinas, ¿no? Heparinas de bajo peso molecular que son seguras durante la gestación. La que usamos nosotros actualmente es la llamada enoxaparina, a una dosis en el caso de terapéutica, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. En el caso necesitemos usar dosis profilácticas, eso es en el caso de riesgo bajo o incierto, la dosis va a ser según el peso del paciente, ¿no? Pero las más frecuentes que en realidad vemos, que es el síndrome antifosfolipídico, la mutación 5 de Leiden, vamos a usar de dosis terapéuticas cuando especialmente este de tipo homocigota, ¿ya? En los trombofilas de bajo riesgo o de riesgo incierto, en algunos casos sin ningún antecedente o alguna historia obstétrica previa, pero sin embargo tiene laboratorialmente estudios que me están determinando que mi paciente está en este riesgo, se le puede dar un manejo solo con aspirina, o sea, un antiagregante plaquetario, para evitar posteriores complicaciones, ¿ya? Y seguimiento obviamente con Doppler. Acuérdense que estos pacientes tienen este problema de alteraciones trombosis a nivel de la circulación placentaria y por lo tanto como consecuencia hacen RCI. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de las llamadas tromofilias adquiridas, solamente vamos a hablar del síndrome antifosfolipídico. ¿Ah? El síndrome antifosfolipídico en realidad es una enfermedad de tipo inmune, ¿no? Lo que vienen a hacer es la presencia de anticuerpos, esos anticuerpos, decimos anticuerpos antifosfolipídicos, lo que vienen a desarrollar es que van a estimular mi sistema procoagulante, o sea, no vamos a tener un daño endotelial propiamente dicho, sino que estos anticuerpos se van a pegar a mi endotelio y secundariamente lo que van a hacer es activar todo mi sistema procoagulante, mi hemostasia primaria, mi hemostasia secundaria, y por ende vamos a formar coágulos, ¿no? Se asocia tanto con aquí, es más frecuente en realidad las trombosis de tipo arterial, pero no significa que no puede haber trombosis venosas, ¿no? Las pérdidas y historias obstétricas son bien frecuentes, muy frecuentes. Y se clasifica en primarios y secundarios. Primarios si no tiene ninguna asociación a otra patología y
Y secundario, lo más frecuente es que sea a lupus, ¿no? La patología más frecuente en la cual se puede asociar esta enfermedad. Pero si bien es cierto, hay otros trastornos reumatológicos, ¿no? O de enfermedades del tejido cognitivo en los cuales se puede asociar. Entre ellas enfermedades mixtas, esclerodermias, antiinflamatorios, hasta algunas drogas lo pueden producir. ¿Cómo es la patogénesis? Como yo les había explicado, los anticuerpos antifosfolipídicos, por ejemplo, acá está la beta-2 glicoproteína, me imagino que la habrán escuchado. Ese es un anticuerpo que, como les explico, lo que hace es pegarse al endotelio, las células endoteliales. Esta, en realidad, en que se adhiera a este endotelio, simplemente la adhesión lo que va a hacer es estimular a muchas células proinflamatorias, ¿no? A lo que va a hacer es incrementar la inflamación a nivel endotelial y por lo tanto vamos a tener confluencia de muchas células, ¿no? Y activación plaquetaria. Mi plaqueta acá va a tener una función muy principal. Y lo que vamos a hacer son los llamados coágulos, pero no solamente de plaquetas, sino de combinación también de células inflamatorias, ¿no? A su vez, este mecanismo pues, es capaz de ser muy intenso y que mi sistema anticoagulante propio, fisiológico, no sea suficiente para poder detener. Todo esto puede pasar a nivel de cualquier tejido en realidad, pero también lo vamos a encontrar a nivel de mi tejido placentario, a nivel de mi placenta, ¿no? Especialmente mi circulación placentaria. Va a incrementar la actividad de complemento, va a alterar lo que viene a ser la proliferación del sitio de la formación, de donde justamente se va a introducir a nivel de la zona uterina y por lo tanto vamos a tener una muy mala circulación en estos pacientes, ¿ya? Todo eso que me va a dar como consecuencia inflamación, muchas veces entre ellas vasculitis, ¿no? Vasculopatías, trombosis y complicaciones obstétricas, ¿ya? Todo eso gracias a la presencia de esos anticuerpos. Las manifestaciones clínicas, como es una enfermedad de tipo sistémica, yo les había explicado, todo puede pasar a nivel de diferentes órganos, ¿no? Podemos tener trombosis arteriales, venosas, enfermedades cardiovasculares sistémicas, trastornos cutáneos, neurológicos, vasculitis, cuadros obstétricos y muchas otras enfermedades dermatológicas, neurológicas. En realidad, es una enfermedad que puede debutar con cualquiera de estas manifestaciones. ¿Cómo hago el diagnóstico? Tengo que tener tanto cuadros clínicos como presencia de criterio laboratorial. Presencia de criterio laboratorial significa que yo voy a hacer mi perfil de síndrome antifosfolipídico, yo tengo que tener la presencia de estos anticuerpos, ¿ya? Estos son tanto del tipo IgM o IgG, por si acaso. Ambos se tienen que repetir a las 12 semanas, así haya tenido yo un perfil negativo previamente. Especialmente si mi paciente tiene ya un cuadro clínico evidente, estamos hablando de cuadros trombóticos o historias obstétricas. Eso lo pueden leer, básicamente es para que entiendan. Solo necesito uno de cada uno para yo decir que mi paciente ya tiene un síndrome antifosfolipídico y empezar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? En realidad la anticoagulación, básicamente. Cuando mis pacientes no tienen cuadros clínicos evidentes, pero sí tengo un laboratorio positivo, debo tener cuidado, especialmente debo hacer tratamiento de tipo profiláctico, ¿ya? Pero si mi paciente ya ha tenido un evento trombótico, yo tengo que empezar el tratamiento anticoagulante. Especialmente si yo tengo un evento arterial, debo combinar tanto antiagregación plaquetaria, ¿no? Con aspirina como anticoagulación con heparinas o ticumarinas. Episodios continuos también, episodios atípicos definitivamente yo tengo que dar tratamiento, ¿no? Y algunas situaciones de riesgo también, como yo les decía, la gestación combinado con esa enfermedad es un trastorno de riesgo alto, ¿no? Y está contraindicado, totalmente contraindicado el uso de anticonceptivos en estos pacientes. ¿Cómo es que yo realizo mi manejo terapéutico? Como les decía, si hay una trombosis previa, definitivamente si es venosa, anticoagulación. Si es arterial, dependiendo de la zona, igual, valorar iniciar aspirina en casos especialmente de trombosis cerebrales, ¿no? Si es episodio recurrente durante el tratamiento, debo incrementar muchas veces mi anticoagulación y que sea monitorizada muy persistente, ¿ya? Y hasta valorar, pues, como le decía acá, un INR mucho mayor. En el caso que el paciente no haya tenido ningún episodio trombótico previo y no está gestando, no hay problema, yo la observo, o en este caso puedo dar aspirina si está pensando en salir gestando. Pero si está considerándolo, idealmente
si está gestando, yo tengo que darle profilaxis o en algunos casos hasta anticoagulación previa. Básicamente si ya ha tenido historia obstétrica previa, o sea, ya ha tenido abortos espontáneos. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí. ¿Todo claro? Bueno, se quedó.